El silencio del astronauta. El aire en la habitación es pesado, viciado por el olor a alfombra vieja y el zumbido eléctrico de una televisión de finales de los años 70. Thomas Jacob Black, un niño de 10 años que el mundo conocería simplemente como Jack Black, mira a su alrededor y siente que el suelo se desvanece bajo sus pies descalzos. No hay explosiones ni gritos cinematográficos. En el mundo real, los desastres suelen ser silenciosos. Sus padres, dos ingenieros satelitales que dedicaron sus vidas a la precisión matemática y al lanzamiento del telescopio Hubble, acaban de decirle que su núcleo familiar se ha desintegrado. El divorcio es un agujero negro que devora la estructura de su realidad, pero el verdadero trauma es la herida que sangra durante décadas. Es el silencio de su hermano mayor, Howard. Howard era su faro. Fue él quien le puso los auriculares por primera vez para que escuchara el rugido de Led Zeppelin, enseñándole que había un mundo de fuego más allá de los cálculos de sus padres. Años más tarde, ese mismo hermano moriría debido al SIDA, dejando a Jack en un invierno emocional que casi lo consume por completo, antes de ser él el hombre más gracioso del planeta. Thomas Jacob Black fue un adolescente roto en Culver City, California, buscando desesperadamente una forma de llenar el silencio de la pérdida con ruido. Mucho ruido. La tensión en el pasillo del hospital donde Howard exhaló su último aliento es la misma tensión que Jack lleva en el diafragma cada vez que sube a un escenario. La urgencia maníaca de gritar para no ser devorado por la ausencia. La anomalía en el sistema. Nacido el 28 de agosto de 1969 en Santa Mónica, California, la vida de Jack parecía una ecuación resuelta de antemano. Sus padres, Judith Love Cohen y Thomas William Black, eran mentes brillantes que vivían entre órbitas espaciales. Su madre, de hecho, trabajó en el sistema de guía del Apolo 13 mientras estaba en el hospital dando a luz. Jack nació en una cuna de lógica pura. Sin embargo, él era la anomalía en el sistema. Mientras sus padres miraban a las estrellas a través de lentes de precisión, Jack miraba el mundo a través del prisma del caos. Tras la separación de sus padres, se mudó a Culver City con su padre. Allí, el anonimato se convirtió en su única defensa. No era el atleta popular, no era el galán de la escuela, ni el genio matemático que su linaje sugería. Era el chico que a los 14 años ya buscaba en las drogas una forma de anestesiar la ansiedad de no encajar en ninguna parte. Se sentía como un error de cálculo, un exceso de energía en un mundo que pedía orden. Su primera salvación no vino de un aula, sino de la pantalla de un televisor en un comercial de un videojuego llamado Pitfall. Por un segundo, una cámara capturó su rostro. Por un segundo, el mundo lo miró y él sintió que existía. Pero ese destello fue breve y lo que siguió fue una travesía por un desierto de mediocridad y autorrechazo que duraría casi 2 décadas. La fragua del anonimato y el rechazo sistemático. Entrar en la Universidad de California de Los Ángeles fue un intento desesperado de Jack por encontrar una estructura, pero la academia era demasiado fría para alguien que ardía por dentro. Fue allí donde su camino se cruzó con el de Tim Robbins y su compañía de teatro experimental, The Actors Gang. Robbins vio algo en Jack que otros temían, un peligro latente, una intensidad que no se podía fingir. Pero el reconocimiento no llegó de la noche a la mañana. En los años 90 fueron para Jack una batalla de desgaste. Mientras sus contemporáneos empezaban a consolidar carreras, él sobrevivía entre las sombras de la industria. El actor de fondo.
Jack pasó años interpretando papeles que ni siquiera tenían nombre en el guión. Era fanático de concierto, chico en la calle o taxista molesto. La pobreza del artista. Dormía en sofás prestados, con el olor a humedad impregnando en la ropa, asistiendo a audiciones donde los directores de casting ni siquiera le permitían terminar su primera línea antes de pedir el siguiente candidato. La etiqueta de El Gordo, Hollywood, en su crueldad estética, solo veía en él un recurso cómico barato. Le ofrecía papeles mediocres en series como Northern Exposure o The X-Files, donde su única función era ser el alivio cómico de un minuto. En esta etapa de oscuridad, Jack forjó su identidad. Decidió que no iba a pedir permiso para ser grande. Si el sistema no le daba un lugar, él crearía su propia realidad. Sus heridas, la muerte de su hermano, el sentimiento de abandono de su infancia, se convirtieron en el hierro que endureció su piel. Aprendió que el rechazo no era un muro, sino un filtro que solo los más obsesionados logran atravesar. La guerra acústica de Tenacious D. En un apartamento que olía a desesperación y tabaco, Jack conoció a Kyle Gass. Al principio, la tensión entre ambos era insoportable, dos egos compitiendo por un espacio mínimo. Pero de esa fricción nació Tenacious D. No era una banda de broma, aunque sus letras fueran irreverentes, era un proyecto de fe ciega. Se presentaban en bares de mala muerte de Los Ángeles ante públicos que solo querían beber en paz. Jack, armado con una guitarra acústica y una voz que parecía diseñada para estadios, le gritaba a 20 personas que él era el dios del rock. Esta fue su mayor batalla, mantener la dignidad en el ridículo. La filosofía de Jack era clara: si te tomas el juego tan en serio que el público empieza a dudar de si hablas en serio o no, entonces has ganado. Eran dos hombres, fuera de forma física, sin el apoyo de ninguna discográfica, desafiando la estética de la MTV de los 90. Era resistencia, era maximalismo del perdedor. Fue lo que finalmente atrajo la atención de mentes como las de Dave Grohl y Ben Stiller. Jack estaba convirtiendo su marginalidad en su mayor activo. El momento exacto, el robo del siglo. En el año 2000 marcó un punto de no retorno. La película era High Fidelity. Jack Black no era el protagonista, era el tercer nombre en la lista después de John Cusack. Interpretaba a Barry, un empleado de una tienda de discos que era la encarnación de la arrogancia y el elitismo musical. Jack casi sabotea su propia suerte. Tenía miedo de ser una vez más el secundario gracioso, que nadie recuerda al salir del cine. Pero ocurrió un error afortunado. Le permitieron improvisar. La escena final, donde Barry sube al escenario para cantar una versión del Marvin Gaye, cambió el destino de Jack para siempre. El público esperaba un chiste, una parodia de un hombre gordo intentando ser sexy, pero cuando Jack abrió la boca, salió una voz de soul aterciopelada y poderosa que dejó a la audiencia en un silencio sepulcral, antes de estallar en aplausos. En esos 3 minutos, el adolescente roto de Culver City reclamó su trono. Fue el momento en el que la suerte, el talento y 20 años de dolor acumulado chocaron para crear una supernova. El Evangelio según Dewey Finn. Hollywood finalmente se rindió ante el volcán. En 2003, Richard Linklater le entregó el guión de School of Rock. No era solo un papel, era un espejo. Dewey Finn, un guitarrista expulsado de su banda que termina suplantando a un profesor en una escuela privada, era la biografía espiritual de Jack Black.
En esta película, Jack no actuó, realizó una catarsis pública cada vez que le gritaba a esos niños que el rock no se trata de notas perfectas, sino de mandar al sistema al carajo. Se le estaba diciendo a los genios ingenieros espaciales que no lo entendieron, a los directores de casting que lo rechazaron y al vacío que dejó su hermano. School of Rock lo consolidó como un ícono de la cultura. A partir de ahí su trayectoria se volvió una lista de batallas ganadas: King Kong de 2005, Nacho Libre de 2006, Kung Fu Panda 2008, Tropic Thunder 2008. Filosofía de la resiliencia y el éxito humano. A pesar de haber alcanzado la cima, Jack Black nunca adoptó la postura de estrella intocable. Su trayectoria está marcada por una profunda humanidad. Cuando la fama se volvió demasiado ruidosa, se refugió en lo que siempre amó: su familia y los videojuegos. Creó Jablinski Games en YouTube, no por dinero, sino para demostrar que el éxito no es una jaula de oro, sino la libertad de volver a ser un niño. Su resiliencia no consistió en olvidar sus traumas, sino en usarlos para conectar con millones de personas que también se sienten fuera de lugar. Jack Black es el recordatorio de que puedes ser un profesional de primer nivel sin perder la capacidad de burlarte de ti mismo. Su filosofía artística se resume en entrega total. Si vas a hacer algo, hazlo hasta que los pulmones te ardan. Sus años de anonimato le enseñaron que la atención del público es un regalo que puede desaparecer en cualquier momento, por lo que cada actuación debe ser tratada como si fuera la última. La metáfora del rayo en la botella. La vida de Thomas Jacob Black no es un cuento de hadas, es un manual de resistencia ante el colapso. Es la historia de un hombre que nació entre satélites diseñados para observar el orden del universo y decidió que su misión era celebrar el desorden de la Tierra. Imaginaba un rayo que cae en medio de un páramo desolado en California durante una tormenta eléctrica. La mayoría de los seres humanos corren a buscar refugio, cierran las ventanas y rezan para que la electricidad no los toque. Jack Black, en cambio, corrió al centro del campo abierto con una botella de vidrio vacía y un par de guitarras acústicas desafinadas. Capturó el rayo, no para guardarlo en una vitrina y contemplarlo, sino para dejar que la corriente atravesara su propio sistema nervioso y se proyectara hacia nosotros en forma de risas, sudor, distorsión y verdad. La resiliencia no es la capacidad de aguantar el golpe del destino sin pestañear. Eso es piedra y la piedra se rompe. La resiliencia es ser como el caucho de un neumático viejo, absorber el impacto, deformarse por el dolor, pero recuperar la forma original para seguir rodando. El éxito, al final del día, no es el Oscar en la repisa ni los millones de dólares generados en tequila. Es mirar atrás hacia el niño asustado en Culver City que lloraba por la muerte de su hermano y el divorcio de sus padres, y decirle al oído: no te preocupes, hicimos tanto ruido que el universo entero, desde los satélites de mamá hasta los bares de mala muerte, tuvo que detenerse a escuchar. Jack Black sigue siendo ese niño, gritando al vacío con una intensidad maníaca, pero ahora el vacío siempre le responde con un aplauso atronador que suena exactamente como un acorde de rock and roll en una catedral, porque en un mundo que intenta enseñarte a ser una pieza perfecta y silenciosa de un satélite, lo más valioso y revolucionario que puede ser es un glorioso, ruidoso y auténtico error de cálculo.